Se convirtió en buenas tardes a todos, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida y gracias por su asistencia a esta 18ª sesión extraordinaria, la cual se llevará a cabo de manera presencial en apego a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Para dar inicio al primer punto del día, les solicito al secretario técnico pase lista de asistencia y verifique el código legal. Con gusto, presidente Iván Valdez Rojas. Presente. Ariel Rocío Gutiérrez Castillo, representante de la Secretaría de Hacienda Pública. Presente, buenas tardes. Francisco González Rendón, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. Presente. Omar Palafox Sainz, representante del Consejo Nacional Agropecuario. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales. Aaron Armando Gámez Sepúlveda, representante de la Secretaría de Administración. Presente. Estefanía Ramírez Salgado, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Presente. Ciendia Guadalupe Gutiérrez Lara, representante de la Consejería Jurídica. Presente. Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. Presente. Hugo Enrique Verduzco Sánchez, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Presente. Juan Carlos Valencia García, titular del órgano interno de control del CITEU. Presente, buenas tardes. Luis Alberto Castro Rosales, representante de la Dirección Jurídica de CITEU. Presente. Maestra Carolina González Angulo, representante de la Secretaría de Transporte. Presente. René Gabriel Ibarrán Hernández, testigo social. Presente, buenas tardes. Y contamos también con la presidenta José Manuel Gutiérrez Pérez, representante de la Tesorería de CITEU. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Tenemos quórum, presidente. Gracias, secretario. Verificada la asistencia y siendo las 15 horas con 11 minutos el día lunes 30 de junio, contando con la presencia de los miembros mencionados anteriormente, se da inicio a la 18ª sesión extraordinaria, quedando debidamente integrada para sesionar con el número de concurrentes. Y los acuerdos que se tomen aquí tendrán plena validez de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Solicito al secretario técnico pasa al punto 2 de lectura durante el día propuesto para consideración de este comité. Como lo indica, presidente, se da cuenta el orden del día propuesto. Número 1, lista de asistencia y de aclaración del quórum legal. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura del acta de la sesión anterior. 4, revisión de la agenda de trabajo. 4.1, dictamen técnico, económico y fallo del siguiente proceso. Administración pública local, LPL, diagonal 015, diagonal 2025, equipo de cómputo. 4.2, dictamen técnico, económico y fallo del siguiente proceso. Licitación pública local, LPL, diagonal 016, diagonal 2025. Servicio de fumigación para líneas de tren eléctrico y oficinas administrativas del CITEU. 4.3, dictamen técnico, económico y fallo del siguiente proceso. Licitación pública local, pública nacional, LPN, diagonal 006, diagonal 025, motocompresor para los trenes Metrópoli 9000 de línea 3. 4.4, perdón. Dictamen técnico, económico y fallo del siguiente proceso. Licitación pública nacional, LPN, diagonal 004, diagonal 2025, servicio de suministro de energía eléctrica para línea 3. 4.5, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación pública local, LPL, diagonal 018, diagonal 2025, póliza de mantenimiento a la infraestructura de radiocomunicación de línea 3. 4.6, revisión, análisis y autorización de las bases del siguiente proceso. Licitación pública local, LFL, diagonal 019, diagonal 2025, vehículos sedán y camionetas pick-up. 4.7, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación pública local, LPL, diagonal 020, diagonal 2025, suministro de gel antibacterial y recipientes dosificadores. 4.8, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación pública nacional, LPN, diagonal 007, diagonal 25, durmientes y fijaciones para líneas de tren eléctrico. 4.9, designación de un representante del Comité de Adquisiciones para que participe y rubrique los procesos sin concurrencia de CITEU, de conformidad con el artículo 72, numeral 1, fracción quinta, inciso C, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Punto 5, asuntos varios. 6, lectura de acuerdos y comisiones. 7, lectura de la sesión anterior. Está a su consideración el orden del día propuesto. Gracias. No es escuchado el orden del día. Los que estén por la afirmativa de aprobar la presente orden del día, sírvase por favor manifestando su mano.
Aprobado por unanimidad. Para el desarrollo del tercer punto de orden del día, tiene la palabra, secretario. Con gusto, presidente. Lectura del acta de la sesión anterior. ¿Es cuánto? Gracias. Se somete a su consideración la dispensa de lectura del acta anterior a efecto de agilizar el desarrollo de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar levantando su mano, por favor. No levanté. Gracias. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto 4 de la agenda de trabajo, empezando con el desarrollo del 4.1 y así sucesivamente para cada uno de los puntos, para tal efecto del uso de la voz del secretario técnico para que nos comente lo relacionado a este punto. Sueña, presidente. Punto 4, revisión de la agenda de trabajo. 4.1. Dictamen técnico, económico y fallo del siguiente proceso. La institución pública local, LPL, diagonal 015, diagonal 25, equipo de cómputo. Se hace mención que únicamente se recibió la propuesta de 3 licitantes, Compucar SADCB, Suministros SADCB y Mejoramiento Tecnológico de Occidente SADCB, procediendo a realizar la evaluación del dictamen legal administrativo, así como de la propuesta técnica y económica, acordando que la adjudicación del contrato es por partida, utilizando el criterio de evaluación binario, lo anterior conforme lo establecido en el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones del Estado de Jalisco y sus municipios, informando a este comité que respecto al dictamen legal administrativo contenido bajo el oficio DAGRM 101-2025, los licitantes antes mencionados cumplieron con los registros documentales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de licitación antes mencionada. Del dictamen técnico contenido en el oficio número GI 86-2025, se aprecia que el licitante Texsuministros SADCB cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área requiriente, resultando solvente técnicamente, no así por parte de los licitantes Compucar SADCB y Mejoramiento Tecnológico de Occidente SADCB, ya que el primero de los mencionados no cumple con lo requerido en el apartado 5.5, numeral 7 del anexo A, y que aplica para las partidas 5, consistente en el representar carta de distribuidor autorizado, carta donde mencione que es centro de servicio autorizado por la marca en el estado de Jalisco, vigente en original y mencionando el número de concurso el cual participa. Por lo que respecta al licitante de Mejoramiento Tecnológico de Occidente SADCB, no cumple con lo establecido en el apartado 5.5, numeral 4, 5 y 6 del anexo técnico, que aplica para la partida 1, 2, 3, 4 y 5, consistente en presentar carta de distribuidor autorizado, donde menciona que el distribuidor está certificado de implementación de software licenciado sin costo, emitida por el fabricante del equipo a ofertar, vigente en original y mencionando el número de concurso en el cual participa, certificado con pruebas militares MIL STD 810H de laboratorio sellado y o firmado en digital con carta de fabricación bajo protesta de ciberdat, mencionando que los modelos ofertados. Carta de distribuidor autorizado emitida por el fabricante, vigente original, mencionando el número de concurso del cual participa. Carta vigente de distribuidor autorizado, donde menciona el centro de servicio autorizado por la marca en el estado de Jalisco, vigente original, y menciona el número de licitantes que participa. ¿Está su consideración? Por lo anterior, de la propuesta de los proveedores Compucar SADCB y Mejoramiento Tecnológico de Occidente resultan insolventes técnicamente, por ende no pasan a la etapa de evaluación económica, por lo que se le desecha su propuesta de conformidad con el artículo establecido en el punto 6.1, 6.1.1 y inciso D de las bases que rigen el presente proceso. Por relación a la evaluación económica presentada por el participante Texsuministros SADCB, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económica y conveniente para el CITEUR al cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 66, numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto. Gracias, secretario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, numeral 1 y 2, 67 y demás relativo y aplicable de la Ley de Compras Gubernamental, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se propone adjudicar la totalidad de las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 de la licitación pública local LPL-015-2025, equipo de cómputo, al proveedor Texsuministros SADCB, al ser la proposición que resulta favorable según el método de evaluación binario por la cantidad de 2.735.333 pesos, IVA incluido. Está a consideración el fallo propuesto, por lo que solicito al secretario técnico realice la votación nominal de los integrantes de este comité.
Con gusto, presidente. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública. A favor. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Consejería Jurídica. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Solicito, secretario, que pase al siguiente punto de la agenda de trabajo, por favor. Un gusto. 4.2. Dictamen técnico, económico y fallo del siguiente proceso de discusión pública local, LPL diagonal 016-2025, servicio de jubilación para líneas del tren eléctrico y oficinas administrativas del CITEU. De lo anterior se hace mención que únicamente se recibió la propuesta del licitante OSDI Israel Flores Cisneros, procediéndose a realizar la evaluación del dictamen legal administrativo, así como de la propuesta técnica y económica, aportando que la adjudicación del contrato es a un solo proveedor, utilizando el criterio de evaluación binario, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, informando a este comité que respecto al dictamen legal administrativo contenido bajo el oficio de AGRM 100-2025, el licitante antes mencionado cumple con los requisitos documentados establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación desmencionada. Respecto al dictamen técnico contenido bajo el oficio número HIGR 104-2025, se aprecia que el licitante OSDI Israel Flores Cisneros no cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área requiriente en el apartado 5.4 experiencia del anexo A, toda vez que presentó únicamente los datos de recomendaciones, las tres que se requerían, resultando insolventes técnicamente. En ese tenor, y derivado de la evaluación técnica y evaluación legal administrativa, se determina que es motivo suficiente para desechar la propuesta presentada por el licitante OSDI Israel Flores Cisneros, por ende no es susceptible de evaluar económicamente y se le declara desierto dicho fallo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 5.6 de las bases que rigen el presente proceso. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Por lo expuesto anteriormente, se considera el fallo propuesto, por lo que el secretario técnico realiza la votación nominal de los integrantes de este comité. Un gusto, presidente. Permítanme, discúlpame. Ahí nomás comentarles, a raíz de los acuerdos de sesiones pasadas, como ya habíamos tenido el caso, como se declara desierto, se pediría en un segundo proceso, ya que pasemos a las aprobaciones, que se vuelva a aprobar las bases de licitación con una segunda vuelta de este mismo proceso. Entonces sería ahorita votar el fallo y ahorita que pasemos a las aprobaciones sería aprobar el mismo proceso, obviamente con el calendario modificado, y la segunda vuelta de este mismo proceso porque persiste la necesidad. ¿Sí tienen a bien? ¿Y serían tiempos normales es la segunda vuelta? Sí, Porque sí, no sí. surge. Pues ahorita tenemos mucha agua, así como roedores. No, yo sé, Este, no, ranas y pero- guajolotes y ajolotes. Ya, ¿no? ya, Pero, o sea, ¿sí están en tiempos normales? Pues el área de cliente creo que no hizo la petición de que sea tiempo recortado, se aprobaría a tiempos normales. Entraría en el punto 421. ¿Perdón? No, entraría. No, al final. Al final. No, ahorita la segunda vuelta. votaríamos en un primer punto La declaración la de declaración y aquí mismo en un segundo punto la aprobación de las nuevas bases como segunda vuelta en tiempos normales porque no es cierto votar. Está bien. No, sería el mismo acuerdo. Aprobaríamos en el mismo acuerdo si tienen a bien. O sea, primero votamos el desierto y luego votamos en base al acuerdo anterior la aprobación de las bases. De la segunda vuelta. De la segunda vuelta. Sí. Adelante. No, adelante, amigo, por favor. No, y estaba haciéndole señal al. Ahorita les pasan los platos por acá. No, de una vez para sí está bien. O si gustas agarrar ese también, tomar ese plato, sin problema. Tenemos Porque no sé qué van a comer ellos, pero bueno. No te preocupes, trajimos las y el postre también para que no falle. Secretario, por favor. La votación. Con gusto, presidente. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública. A favor.
Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo A Rural. favor. Representante de la Consejería Jurídica. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Comercio exterior. A favor. Están en la luna. Andan todos. Anda vendiendo piña. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Y a propuesta de esta presidencia, se pediría la votación para aprobar las bases de licitación pública local LPL 016-2025, servicios de fumigación para las líneas del tren eléctrico y oficinas administrativas de CITEUR, segunda vuelta. Viene a bien, secretario, tomar la votación. Por favor. Gusto, presidente. Presidente. A favor. Representante de Hacienda Pública. A favor. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Consejería Jurídica. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Solicito al secretario técnico pase al punto de la agenda, al siguiente punto de la agenda de trabajo. Por favor. Justo, presidente. 4.3, dictamen técnico económico y fallo del siguiente proceso, licitación pública nacional, LPN, diagonal 006, diagonal 2025, motocompresor para los trenes Metrópolis, 9.000 de la línea 3. Que hace mención que únicamente se recibe la propuesta de un licitante, Van Becker Technologies Group, SAS DCB, proponiéndose realizar la evaluación del dictamen legal administrativo, así como la propuesta técnica y económica, acotando que la adjudicación del contrato es a un solo proveedor, utilizando el criterio de evaluación binario, lo anterior conforme a la establecido en el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales en la Generación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, informando a este comité que respecto al dictamen legal administrativo contenido por el oficio de AGRM de 102-2025, el licitante antes mencionado cumple con los requisitos documentales establecidos en los anexos y en la convocatoria de la licitación antes mencionada. Ahora bien, por lo que respecta al dictamen técnico contenido bajo el oficio número GMR 138-2025, se aprecia que el licitante cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área requiriente, resultando solvente técnicamente con relación a la evaluación económica presentada por el participante Van Becker Technologies Group, SAS DCB. Se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente y conveniente para el CITEUR el cumplir con los parámetros establecidos por el artículo 66, numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Gracias, secretario. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, numeral 1 y 2, 67 y demás relativo a la aplicable de la Ley de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se propone adjudicar a la licitación pública nacional LPN 006-2025 motocompresores para los trenes Metrópolis 9000 de línea 3 al proveedor Beckenberger Technology Group, SAS DCB, al ser la construcción que resulta favorecida según el método de evaluación binaria por la cantidad de 26.987.400 pesos IVA incluido. Se hace constar que el proveedor solicita el 50% de anticipo. Está su consideración el fallo propuesto, por lo que el secretario técnico realiza la votación nominal a los integrantes de este comité. Muy bien, indica, presidente. A favor. Representante de la Secretaría de Hacienda Pública. A favor. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Consejería A Jurídica. favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Solicito al secretario técnico pase al siguiente punto de la agenda de trabajo. Como lo indica. 4.4, dictamen técnico, económico y fallo del siguiente proceso. Licitación Pública Nacional, LPN,
004-2025, servicio de suministro de energía eléctrica para la línea 3. Hace mención que únicamente se recibió la propuesta de los dos licitantes, FSE, suministradora Fénix API DCB, y Renovables Valor Agregado y Resultados Suministradoras API DCB, proponiéndose realizar la evaluación del dictamen legal, administrativo, así como la propuesta técnica y económica, acotando que la adjudicación del contrato es un solo proveedor, utilizando el sistema de evaluación binario, lo anterior conforme lo establecido en el artículo 66, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones del Estado de Jalisco y sus municipios, informando este comité que respecto al dictamen legal administrativo contenido bajo el oficio de AGRM 106-2025, el licitante FSE, suministradora Fénix API de TV, cumple con los requisitos documentales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación antes mencionada, no así, por lo tanto, por cuanto se hace licitante Renovables Valor Agregado, resultados suministradoras API de CB, pues no presenta acuse de autorización al IMSS para hacer público el resultado de su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, lo anterior de conforme a lo solicitado en el punto 5.4 de las bases. Ahora bien, por lo que respecta al dictamen técnico, contenido bajo el oficio número GIF 115-2025, se aprecia que el licitante FSE, suministradora Fénix API de CB, sí cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área de cliente, no así por cuanto hace el licitante Renovables Valor Agregado y Resultados Suministradoras API de CB, ya que no cumple con las especificaciones técnicas mínimas planteadas por el área de cliente, incumpliendo en el apartado 5.4, experiencia numeral 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, ya que no incluyó lo siguiente: copia simple del currículum donde muestre un listado de sus clientes actuales de suministros calificados, debiendo tener experiencia en centros de carga alta de tensión en la zona de Jalisco. Copia simple del documento donde acredite que cuenta con experiencia de operación de al menos 36 meses operando en el MEM. Copia simple del documento donde se acredite que cuenta con al menos 2 clientes del sector de gobierno o dependencias gubernamentales. Y comprobar que cuenta con una o más centrales eléctricas autorizadas para operar en el mercado eléctrico mayorista y adjuntando copia simple de las autorizaciones expedidas por la CRE o la autoridad competente, así como el apartado 5.5 respecto al esquema de suministro de energía, así como en el apartado 5.6 referente a certificados, normas y otros documentos, numeral 5.6, 5.1, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7, ya que no incluyó en su propuesta lo siguiente: copia simple del contrato de cobertura energía, potencia y CEL que utiliza para el suministro de centros de carga que de las presentes bases, deberá presentar copia del contrato que está registrado ante la CONACE, que es energía limpia 24/7. La cobertura de potencia deberá estar ubicada en la zona de potencia sur. Copia CINSE del estado financiero del licitante. Gracias. Adjudicados y firmados por el contador, auditados y firmados por un contador público del 2024 y 2025, copia de los comprobantes de garantía otorgadas ante el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, como participante del mercado, REA, copia simple del reporte utilizado en la CENACE con la estimación de energía, potencia y CEL hasta el 2030, y evidencia de haber participado en los últimos 3 años en el mercado de balance de potencia NBP 2023, 2024 y 2025, que su RAP fuera mayor a 120 megawatts. Por lo anterior, la propuesta del proveedor Renovables Valor Agregado Resultados Suministradoras API de CB resulta insolvente técnicamente, por ende no pasa la etapa de la evaluación económica, por lo que se desecha la propuesta de conformidad con los establecidos en el punto 5.6.1, 6.1.1, inciso D, de las bases que rigen la presente licitación. Con relación a la evaluación económica presentada por el participante FSE, suministradora Fénix API de CB, se manifiesta que dicha propuesta es solvente económicamente y conveniente para el CITEUR al cumplir los parámetros establecidos en el artículo 66, numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios.
¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, numeral 1 y 2, 67 y demás relativo a lo aplicable de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y los municipios, se propone adjudicar a la Licitación Pública Nacional LPN-004-2025 servicios de suministro de energía eléctrica para la línea 3 al proveedor FSE Suministradora Fénix SAFI de CB, al ser la proposición que resulta favorecida según el método de evaluación binaria con la cantidad de 2 pesos.379 centavos por kilowatt hora. Asimismo, se establece el monto máximo que comprende la multianualidad del 1 de julio 2025 al 5 de diciembre de 2030, con un monto total de 468.391.399 pesos con 83 centavos. Perdón, ¿Iba ¿puede incluido? repetir la cantidad de esta final? Ya la bajamos. 468.399 pesos con 83 centavos. Eso es para el periodo de Del 1 de julio 2025 al 5 de diciembre del 2030. Ya queda cubierto. Ya queda cubierto Y ahora sí lo que ya. resta de meses. ¿Sí? Gracias. Está para su consideración el fallo propuesto, por lo que solicito al secretario técnico realice la votación nominal de los integrantes de este comité. Gusto, presidente. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública, A favor. representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, a favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario, A favor. representante de la Secretaría de Administración, a favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, A favor. representante de la Consejería Jurídica, A favor. representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, A favor. representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, a favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Queda el punto aprobado por unanimidad. Por favor, secretario, pase al siguiente punto de la agenda de trabajo. Como lo indica, Es una unidad de medida en la cual revisión, análisis y autorización de bases, 4.5, perdón, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación pública local, LPL 018-2025, póliza de mantenimiento a la infraestructura de radiocomunicación de línea 3. Después de revisar, analizar y solventar las documentaciones realizadas por el personal de Secretaría de Hacienda Pública, les pregunta si alguien más tiene alguna observación por hacer. Observación, si no es así, no habiendo más comentarios, les doy al secretario técnico realice el pase de lista para acabar ese sentido. Con gusto, presidente. Presidente, A favor. representante de la Secretaría de Hacienda Pública, A favor. representante de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretario de Desarrollo Económico. Lo estoy preguntando. ¿Cuánto estuvo, perdón? ¿Cómo? Es el 4.5, ¿no? El 4.5. el Sí, 4.5. es aprobación de bases. Ese es de base, ¿verdad? Sí, son bases, las LPL 018. Es que estaba interrumpiendo. Sí. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. A favor. Gracias. Aprobado por unanimidad. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Consejería Jurídica. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias, queda el punto aprobado por unanimidad. Solicito al secretario técnico pase al siguiente punto de la agenda de trabajo. Con gusto. 4.6, revisión, análisis y autorización de validez del siguiente proceso de licitación pública local, LPL 019-2025, licitación de vehículos sedán y camionetas pick-up. Después de revisar, analizar y solventar las observaciones realizadas por el personal de la Secretaría de Hacienda Pública, se les pregunta si alguien tiene alguna observación. No. Bueno, observativa, no habiendo más comentarios, les pido al secretario técnico realice el pase de lista para revisar el sitio del voto. Un gusto. Presidente. A favor. Representante de la Secretaría de Hacienda Pública. A favor. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Consejería Jurídica. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio de Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor.
Aprobada por unanimidad. Gracias. Queda el punto aprobado por unanimidad. Solicito al secretario técnico pases al siguiente punto de la agenda de trabajo, por favor. Con gusto. 4.8, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación Pública Nacional, LPN. De las 7. Perdón. 4.7, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación Pública Local, LPN 020-2025, suministro de gel antibacterial y recipientes dosificadores. Después de revisar, analizar y solventar las observaciones realizadas por el personal de la Secretaría de Hacienda Pública, se les pregunta si alguien más tiene alguna observación por hacer. Ahora sí, no hay más comentarios. Por favor, secretario técnico, recaba el sentido del voto. Con gusto. Presidente. A favor. Representante de la Secretaría de Hacienda Pública. A favor. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Consejería Jurídica. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Aprobada por unanimidad. Así queda aprobado por unanimidad. Por favor, pasar al siguiente punto del día, 4.8. Con gusto, presidente. 4.8, revisión, análisis y autorización. Perdón. 4.8, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Licitación Pública Nacional, LPN 007-2025, durmientes y aplicaciones para las líneas del tren eléctrico urbano. Después de revisar, analizar y solventar las observaciones realizadas por el personal de la Secretaría de Hacienda Pública, se les pregunta si alguien más tiene alguna observación por hacer. No será así, por favor, recabar el sentido del voto, secretario. Un gusto. Presidente. A favor. Representante de la Secretaría de Hacienda Pública. A favor. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. No. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Consejería Jurídica. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Aprobada por unanimidad. Gracias. Aprobado por unanimidad. Pasa, por favor, al siguiente punto de la hora del día. Un gusto. 4.9, designación de representante del Comité de Adquisiciones para que participe rubricando los procesos sin concurrencia al CITEUR, de conformidad con el artículo 72, fracción quinta, inciso C, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones del Estado de Jalisco y sus municipios. El secretario, como recordarán, se había designado en la primera sesión ordinaria como representante del Comité del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del FIENTE, cargo que se otorgó por los primeros 6 meses del año, de enero a junio 2025, por lo que es necesario designar nuevamente el representante para los otros 6 meses restantes del año, que entre en funciones a partir del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025, motivo por el cual se les pregunta si hay algún interesado en ser el representante del Comité de Adquisiciones para que participe en los procesos sin concurrencia, o si bien se renueva el nombramiento del representante del Comité del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Si están a favor de nombrar nuevamente al representante Hugo Enrique Verduzco Sánchez, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Así, Por mayoría. queda aprobado por mayoría, por unanimidad, por favor, la designación de representante. Pasando con el punto 5 del orden del día, asuntos varios. Les pregunto si tenemos algún asunto vario que tratar. No habiendo asuntos varios, paso a la lectura de acuerdos y comisiones. Lectura de acuerdos y comisiones. Acuerdo número 1, el dictamen se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité los siguientes. Número 1, el dictamen técnico económico y fallo de la Institución Pública Local LPL-015-2025, tipo de cómputo. Acuerdo número 2, el dictamen técnico económico y fallo de la Institución Pública Local LPL-16-2025, servicios de fumigación para las líneas del tren eléctrico y oficinas administrativas del tren CITEUR, así como las bases de licitación de
la licitación pública local LPL-016-2025, servicios de comunicación para la línea de tren eléctrico y oficinas administrativas del CITEU, segunda vuelta. Acuerdo número 3, el dictamen técnico económico y fallo de la licitación pública nacional LPN-006-2025, motocompresores para los trenes de Metrópoli 9000 de la línea 3. Acuerdo número 4, el dictamen técnico económico y fallo de la licitación pública nacional LPN-004-2025, servicios de suministro de energía eléctrica para la línea del tren, de la línea 3 del tren eléctrico urbano. Acuerdo número 5, las bases de licitación pública local LPL-018-2025, póliza de mantenimiento a la infraestructura de la comunicación de la línea 3. Acuerdo número 6, las bases de licitación pública local LPL-019-2025, vehículos sedán y camionetas pick-up. Acuerdo número 7, las bases de licitación pública local LPL-020-2025, suministros de gel antibacterial y recipientes dosificadores. Acuerdo número 8, las bases de licitación pública nacional LPN-007-2025, identificaciones para las líneas del tren eléctrico urbano. Acuerdo número 9, la designación como representante del Comité de Adquisiciones para la participación y rúbrica de los procesos de concurrencia del CITEU de conformidad con el artículo 72, fracción quinta, inciso C de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Se les pregunta a los integrantes si tienen alguna comisión. De no ser así, pasamos al punto 7 del orden del día, clausura de la sesión. Agotados los puntos del orden del día, se declara formalmente la clausura de la 18ª sesión extraordinaria, siendo las 15 horas con 45 minutos del día 30 de junio de 2025. Estoy de acuerdo con los presentes con lo propuesto y acordado. Muchas gracias por su participación. Gracias. Saludos a todos.